Buenos días, mi nombre es Franklin Santillán, pertenezco a la Unidad Educativa Municipal José Ricardo Chiriboga y les voy a presentar sobre mi tema de proyecto, que son las funciones exponenciales, y les voy a enseñar a hacer un análisis completo para de una función transformarla a un gráfico como este. Para hacer un análisis completo debemos tener varios factores, el cual el primero es la monotonía. Para hacer la monotonía tenemos que tener en cuenta que hay una forma general de la ecuación, el cual es la f de x es igual a elevado a la x es más o menos k. K es un término independiente o en algunas funciones o casos no existe o es igual a cero. Y para que una función crezca o decrezca, tienen que tener en cuenta que si la función es menor que 1 o se permanece en la mitad de 1 y 0, esta decrece. Pero si la función es mayor que 1, esta crece. Y en este caso de la función de la nuestra, la función es 3 sobre 4, entonces sería 0,75, entonces en este caso decrecería. Para el siguiente paso tenemos que determinar la asíntota, la cual tenemos que seguir teniendo en cuenta la función general de la función exponencial, el cual la asíntota debe ser siempre el k. En este caso sería menos 2, ya que en la forma general de la ecuación a elevado a la x más o menos, este término sería la k, el cual sería el menos 2, y la asíntota de esta ecuación sería menos 2. El siguiente paso para hacer el análisis es determinar los cortes, el cual el corte en x aún no sabemos, pero en un siguiente paso voy a explicar cómo hacer con la fórmula para sacar el corte en x, pero el corte en y siempre va a ser un número menos del cual sea k. En este ejemplo sería menos 1, ya que si le quitamos un 1 al número que tengamos en k, sería menos 1, pero si en un ejemplo sería este menos 3, este sería menos 2. El siguiente paso sería realizar los cortes, el cual para encontrar el corte en x tendríamos que hacer que y valga 0. En el caso contrario de que queramos sacar el corte en y, x tendría que valer a 0. Pero en este caso solo tendríamos que hacer el corte en x, ya que si tenemos y, el cual sería menos 2. Pero en el caso de que no existiera menos 2 y solo existiera este término, el término a, tendríamos que sacar el corte en y. Pero para sacar el corte en x tendríamos que hacer lo siguiente. Es opcional, pero tendríamos que poner la función que tenemos, y como f de x representa x, tendríamos que ponerlo como 0. Después de esto tendríamos que pasar este 2 al lado izquierdo, ya que nos estorba para resolver la ecuación. Entonces tendríamos que hacer y para bajar la x que tenemos arriba necesitaríamos usar logaritmos, porque de lo contrario no se podría bajar o sería muy complicado hacerlo. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Después de esto, como vemos, ponemos logaritmos en las dos partes, bajando la x de acá y dejando todo para que se pudiera despejar de una forma correcta. Entonces, después de esto tendríamos que sacar x para realizar el corte en x. Entonces tendríamos que hacer x es igual al logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 3/4. Y esto sacándolo quedaría menos 2,4, y así podríamos sacar el corte en x con la forma de logaritmos. Hasta el momento hemos realizado todos los análisis para obtener todos los resultados y transformarlos en la gráfica.
Entonces los resultados nos han dado que la monotonía ha sido decreciente, entonces la gráfica va a ir para abajo. Y la asíntota tenemos que trazarla de forma horizontal o vertical, o dependiendo de en qué parte sea, o podemos tener solo una asíntota horizontal o una vertical. En este caso tenemos ambas, en cual la asíntota va a ser y en -2, en cual sería la de acá, y los cortes serían, el corte en X sería este de acá, -2,4, 0, y sería el de acá, y el corte en Y sería el de acá, que sería 0, -1. Para hacer la inversa, tendremos que hacer lo mismo, pero al contrario. Si la asíntota es en Y, esta sería en X, y entonces la asíntota de la inversa sería esta de acá. Para los cortes de la inversa tenemos estos datos, el corte en X sería el -1 en 0, el cual sería el de la parte de acá. Y el corte en Y sería 0, -2,4, el cual representaría el de acá. Luego de tener todo esto, tendríamos que traspasarlo a la gráfica de acá, el cual sería trazar la recta y con los datos que tenemos, trazarlos. Primero lo que tendríamos que hacer es trazar las asíntotas, las cuales son las de acá, cuales les mencioné que sería una horizontal o una de vertical, pero eso depende de la ecuación. Entonces en el caso de acá, la asíntota sería en -2, la trazaríamos en la parte de acá, y la asíntota inversa sería en X -2 y sería la parte de acá. Y los cortes los representaríamos la parte de acá para la normal y la parte de acá. Y para la inversa serían estos dos cortes. Luego de eso trazamos una línea para que se vean los cortes y representarlos de una forma diferente para que no se puedan confundir, pero lo importante es poner la ecuación que la representa, el cual sería esta, la que tenemos de acá, la representaríamos con un color azul distintivo, y la ecuación inversa tendríamos con la ecuación que tenemos de la función inversa que nos dio al final de la ecuación. Y siempre lo importante es que pongamos o representemos los cortes en X con sus respectivos números y los cortes en Y igualmente, pero siempre presentar la curva de crecimiento o crecimiento. Siempre es importante terminarlos con un color diferente del uno a la otra para no confundirnos y ya.